Buenas, hola buenas. Bienvenidos guachines a un nuevo video de Chris Deluxe. Wow, hace bastante tiempo que no hacía un video en el canal. Realmente puedo decir que todo el presupuesto se fue en los directos. Pero a lo que venimos. Hoy en día vengo a explicarles cómo funciona cada una de las modalidades del perseguido. Este gran modo de juego que hemos estado manteniendo vivo yo y mi comunidad desde hace ya un año. También explicaré las bases del modo y las distintas reglas de cada uno, así como poder identificar los modos en el stream, y además este video contendrá subtítulos al inglés para que la comunidad inglesa pueda jugar durante los streams o probar el modo de sus propias salas privadas. Y antes de iniciar, para los que no estén al tanto del modo, también tengo un video donde doy algunas estrategias para el evento original de Admega del perseguido, y otro donde hablo un poco del Team Pursuit, el cual tiene una que otra estrategia que puede ayudar a los jugadores nuevos. Partamos de la base. ¿Qué es el perseguido? Es un modo de juego en donde un jugador se enfrenta a un grupo de jugadores para poder llegar a la meta sin que sea derribado o pasar con la mayor cantidad de vidas posibles. Bueno, no es tan complicado de entender la base. Lo más similar que tenemos para comparar este modo son las persecuciones del modo historia, pero ahora es un modo multiplayer y no es igual que el Team Pursuit, ya que este se juega de manera diferente y tiene reglas distintas. Hablemos de los dos roles. Siempre va a haber dos roles en este modo de juego. El primero siendo los policías. Son los jugadores que se encargan de derribar al perseguido y evitar que éste llegue a la meta. Pueden usar autos desde la clase B hasta la clase S. Como ven, este grupo de jugadores se encarga de quitarle las vidas al perseguido con derribos. Ellos pueden usar desde un Porsche Coupé hasta el rey actual de la Elite clase S. Pueden aplicar Carmageddons, empujarlos de la pista para frenar su progreso y más estrategias. No deben dejar que el perseguido llegue a la meta. Ahora, hablemos del rol del perseguido. Este jugador se encargará de llegar con al menos una vida a la línea de meta, y solo puede usar clase D y clase C. Solamente va a perder vidas si un policía lo llega a derribar. Eso significa de que el perseguido es un jugador que debe aprender a evadir y defenderse de los policías si es que quiere completar la carrera. Puede accidentarse y salirse de la pista sin perder las vidas. Ahora, voy a explicar las reglas de la sala privada. La carrera será de 2 vueltas, o también puede ser una pista de 120, exactamente la pista de los ríos. Es el Slipstream clásico con solo 30 segundos de voz inicial. Con esto el perseguido puede planear mejor su estrategia al inicio de la partida. El perseguido solo dispone de 3 vidas, o sea 3 derribos y está fuera. Ojo, si el perseguido pierde sus 3 vidas, todos nos devolvemos a la sala. De este modo ahorramos tiempo para hacer otra partida más. Si el perseguido tiene mala conexión y es un fantasma rojo por una vuelta completa, será descalificado. Aunque, a veces, este error no es por el internet de la persona, sino que también puede ser porque el dispositivo está saturado o el juego está abierto por mucho tiempo. Personalmente, recomiendo que reinicien el juego en cada renovación de sala. Y una regla extra es que tanto el perseguido como los policías, ambos pueden utilizar atajos o salirse del camino de la ruta. Esto es una recompensa por la dedicación a la exploración de los mapas. Solo que ten cuidado porque son muy arriesgados de hacer o directamente puedes quedar bloqueado. Y por último, si el perseguido no completa la partida antes de que se cierre la sala privada, este pierde automáticamente. Esto hace referencia cuando te quedas sin tiempo en el modo persecución del modo historia. Y con eso terminé de explicar el modo principal y sus bases. Ahora toca hablar sobre las dos variantes. Primero vamos a hablar del perseguido deluxe. Esta variante contiene reglas exclusivas y esto hace que esta tenga algo de similitud con el evento original de Admega. A este punto ya conocen las bases. El perseguido debe escapar y los policías deben impedir que lo haga, así que vamos de frente a las reglas. La carrera será de 3 vueltas y ya no hay Slipstream, solamente es el modo clásico con solo 10 segundos de boss inicial. El boss inicial no estaba en el evento original, pero vi que era obligatorio ponerlo para evitar injusticias al iniciar la partida. El perseguido solo dispone de 5 vidas, pero ahora los derribos no son la única manera de que pierdas las vidas. Chocarte y salirte de la pista también te quitarán vida. Ojo, hay veces donde el perseguido choca o lo derriban y después se sale de la pista. Esto no cuenta como una doble kill.
Siempre hay que estar atentos a las notificaciones de la partida y esperar al menos de entre 3 o a 5 segundos para poder perder otra vida. Hay una regla exclusiva de este modo, la cual es que el perseguido puede usar un clase B, pero solamente jugará con 2 vidas. Y de parte mía, si sientes que estás listo para la mayor dificultad, atrévete a usar los clase B de tabla media o tabla baja. Se puede usar atajos, salir del tramo de la pista, hay descalificación por fantasma rojo y el perseguido perderá si no cruza la línea de meta antes de que la sala se cierre. Como ven, este modo es de mayor dificultad y las partidas pueden llegar a durar 30 segundos o hasta 3 y 4 minutos. Todo dependerá de qué tan hábil o estratégico sea el perseguido. Y ahora, toca hablar de la variante de 2 jugadores, los perseguidos Double Deluxe. Es el perseguido pero adaptado para que 2 personas cooperen entre sí. Cabe aclarar que este modo cambia el sistema de vidas de los perseguidos, pero tranquilos, que aquí su amigo Crocs les va a explicar cómo funciona este sistema de vidas para que entiendan un poco cómo va. Y sí, será pura foto de Hot Wheels porque ni loco pienso hacer millones de partidas para sacar clips y de paso así den la colección. Sí, este es el único canal que va a explicar un modo fan con unos carritos coleccionables. Bueno, lo primero, expliquemos el sistema de vida. Los regeneradores son las vidas compartidas de los perseguidos y ellos inician la partida con 3 regeneradores. Ahora, ¿qué significa esto? Si derriban al perseguido A, se descontará un regenerador al total que tienen los perseguidos. O sea que después de derribarlo, el regenerador pasará de 3 a 2. Ahora, en la misma partida, digamos que derriban 2 veces al perseguido B, el contador ya pasaría de 2 a 1 y después de 1 a 0. Ahora, acá ¿qué es lo que sucede? El perseguido B sigue en pie porque usó el último regenerador. Pero ahora es donde ambos jugadores deben estar alerta porque como ya no hay regeneradores, pueden ser eliminados con un último derribo. Es un sistema de vida distinto al del Team Pursuit, donde no se trata de puntaje, sino en donde ambos jugadores deben cuidar sus vidas para evitar usar muchos regeneradores. Como ven, en este sistema de vidas, los policías podrán fijarse en cualquiera de los 2 perseguidos. Y hasta hay partidas donde derriban 3 veces a un solo jugador y con eso ya quedan los perseguidos con una sola vida. Además, en esta modalidad existe el fuego amigo, así que deben estar atentos en todo momento y evitar derribarse entre sí. Ahora, veamos las reglas de la sala privada. La carrera será de 3 vueltas, es Slipstream clásico con solo 20 segundos de coste inicial. Los perseguidos solo disponen de 3 regeneradores, eso es un total de 5 derribos para que los policías ganen. Y hay 2 reglas exclusivas en este modo, la cual es que si ambos perseguidos usan clase D, comenzará la partida con un regenerador extra. O sea, empiezan con 4 regeneradores y serían un total de 6 derribos en toda la partida. Si ambos perseguidos usan el mismo auto, exactamente el mismo modelo, ya sea un clase D o un clase C, se les dará una bonificación de 5 segundos de gozo inicial. Ojo, si un perseguido se va en plena partida o es un fantasma rojo, todos los regeneradores pasarán para el perseguido que siga en la partida, o sea que se convertirán en vidas. Y los perseguidos ganan si al menos uno logra cruzar la meta. Lo de esperar al otro perseguido tendré que omitirlo, más que todo para que de este modo se puedan jugar más partidas en el stream. Se puede usar atajos, salir del tramo de la pista, los perseguidos perderán si no cruzan la línea de meta antes de que se la sala se cierre. Así que las mismas reglas que aplican a todos los modos. Y con eso quedaría explicado todas las modalidades del perseguido. Ahora, la manera de identificar el modo durante el stream es muy sencillo. Solo basta con ver el fondo del directo y ver el título del modo. Al lado también saldrán algunas reglas básicas que explican más que todo la base del modo de manera rápida. También al renovar la sala privada se mostrará un tutorial rápido del modo que se va a jugar. Recuerden que puedo cometer errores y poner una presentación distinta o un fondo distinto. Así que deben estar atentos al stream para saber de qué modo estamos jugando. Entonces hasta ahí estaría todo explicado. A no ser...
Los que estuvieron en el stream 20 vieron el debut del modo X, probablemente el agregado final de este modo de juego, el cual se trata de jugar en cualquiera de las tres modalidades, pero ahora con una condición extra, la cual puede modificar o agregar reglas en cada partida. Para no confundir mucho, son las tres modalidades con una ruleta que elige una condición extra. Algunos ejemplos pueden ser jugar con una vida extra o una vida menos, que los policías sean la misma clase, que se use autos hasta cierto rango o que exista el EMP, esta pequeña condición que se utilizó en el evento original, el cual es un contador que te obliga a ir a más de 290 km por hora y si no llegas a esa velocidad en 6 segundos, pues ve diciéndole adiós a una de tus vidas. Así que para recopilar lo que tenemos hasta ahora, el perseguido tiene tres modalidades, una de dificultad normal, otra que es más complicada, más difícil y uno de 2 jugadores. Y esas tres modalidades tienen versiones X, lo cual nos da un total de 6 modos, 3 que ya están balanceados y otros 3 que se pueden ir actualizando para que sean más caóticos. Personalmente ya no veo una chance de que salga otro modo, a no ser que las salas privadas se actualicen y agreguen más opciones, pero para eso falta mucho tiempo la verdad. Pero eso ya es otro tema también, porque podría hablar de Gamelog ahora, pero eso me tomaría una tesis de 89 páginas y no, simplemente no. Y listo, eso sería todo el tema. Ahora quiero hablarle un poco a la comunidad. Lo primero es que, de verdad guachines, gracias. Gracias por haber participado en los streams desde que los retomé desde ya hace tiempo, porque sin ustedes estos proyectos no hubieran salido a la luz y no se seguirían manteniendo hasta ahora. Hemos retomado una de las mejores ideas de Admega para poder desarrollar incluso diferentes variaciones o modos y así poder disfrutar más de lo que ofrece Asphalt como tal y poder explotar todas esas mecánicas arcades que tiene, lo cual es algo que todavía planeo con otros modos de juego y me gustaría volver a hacer un video explicando esos nuevos modos con todas sus reglas y también todo lo que ofrece. Nuevamente guachines, gracias por todos esos momentos divertidos y caóticos en las salas privadas. Pero ahora aquí la pregunta, ¿están listos para escapar? ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, ya casi termina el video, así que agradecería bastante que te suscribas al canal y que actives la campana para que YouTube notifique, más que todo en los streams, con suerte algún video nuevo o publicación de la comunidad. Pero, además, para que estén atentos, el Discord también los espera, este está en el link de la descripción. Y bueno, ya nos estaremos viendo en un futuro stream o video. Yo procedo a despedirme, adiós mochines, ahí nos vimos.